continuación tenemos a la ilustre y grata presencia del jurista y maestro, el doctor Jorge Rendón Vázquez. Jorge Rendón Vázquez es abogado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, doctor en Ciencias Sociales du Travail y doctor en Droit por la Université de París. Disculpe si no lo he dicho bien. Es ahora profesor emérito de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en cuya Facultad de Derecho y Ciencias Políticas fue profesor titular de los cursos de Derecho del Trabajo y Derecho de la Seguridad Social desde 1965 hasta 1986. Ha sido también profesor del curso Droit du Travail Compare en la maestría y el doctorado de la Facultad de la Universidad de París Norte, desde 1988 hasta 1994, y profesor invitado por las universidades de Bolonia, Parma, París, Buenos Aires, Carabobo, Valencia, Venezuela y entre otras. Tuvo a su cargo la elaboración de la legislación del trabajo y seguridad social del Perú en octubre de 1970 y marzo de 1975. Es autor también de obras de derecho del trabajo individual, derecho del trabajo colectivo, derecho de la seguridad social, derecho del trabajo, teoría general y el derecho como norma y como relación social, de las que se han hecho varias ediciones, y del libro El capitalismo, una historia en marcha hacia otra etapa, en el 2018. También es autor de los libros de cuentos La calle nueva, en el 2004-2007, El cuello de la serpiente, 2005, La celebración y otros relatos, 2006, y Una ráfaga de amable brisa, 2015. De las novelas El botín de la buena muerte, en 2010, y El oro de Atahualpa, 2012. La crónica Esos días en junio en Arequipa, en 2014, y de la obra Páginas de marxismo, en 2020. Él expondrá el tema la seguridad social como derecho humano, función del Estado. Adelante, doctor Jorge Rendón Vázquez. Muchas gracias. Estoy gratamente impresionado por las exposiciones que acabo de escuchar de dos jóvenes que yo digo integran la nueva generación de juristas. Veo también con satisfacción y alegría la presencia de jóvenes universitarios, arequipeños. En estos momentos se está realizando un debate entre los candidatos, cierto número de candidatos presidenciales, por varias emisoras de televisión. Pues yo les puedo asegurar a ustedes que no van a resolver los problemas del Perú, porque en sus planteamientos esos problemas no existen. Existe demagogia, existen ciertos planteamientos espectaculares para impresionar al electorado, pero nada más. Y después seguiremos con lo que yo he dicho, más de lo mismo. Yo creo que este debate, así, tan sencillo, tan reducido, diría que es más importante que ese debate presidencial, porque acá probablemente están haciendo una nueva generación de jóvenes, una nueva generación que tendrá a su cargo, si continúan con esta visión y si se interesan en los problemas del país y los estudian con tesón, con pasión, con sinceridad, tendrán a su cargo la responsabilidad de los designios nacionales de acá a algunos años. Lo veo clarito. Yo también fui estudiante como ustedes, profesional joven como ustedes. Comencé mis estudios universitarios en la Universidad de San Agustín, en Arequipa. Y me acuerdo que debatíamos entre nosotros, entre los estudiantes, estimulados por el celo de algunos profesores. ¿De verdad? Yo no sé si ellos se daban cuenta de lo que estaban creando, pero nosotros debatíamos entre nosotros
cómo se podrían resolver los problemas del Perú, sobre todo la explotación de las grandes masas, una situación que se arrastraba desde la conquista del Perú por los españoles, y probablemente antes, ¿verdad? ¿No? Y nos enfrentábamos en nuestros debates con pasión. Bueno, pues el mundo ha pasado, el tiempo ha pasado, ¿verdad? Y algunos hemos tenido la oportunidad, por aquello que se llama el poder de la voluntad, en inglés, the will to power, es decir, ese deseo de quererlo hacer, de querer resolver los problemas, es algo que yo creo que es inmanente a la juventud y que se va perdiendo después cuando los jóvenes se van acomodando a las situaciones, ¿verdad? Por eso es que mi impresión y mi experiencia es que la juventud se conserva en la medida en que ese poder de la voluntad se mantenga fresco, activo, inspirado. Hay algo de poesía en esto. La historia en realidad es un poema muy largo, un poema épico. Y ese poema tiene sus cantantes, tiene sus recitadores, sus trovadores, ¿verdad? Y esos trovadores son los jóvenes. ¿Ya? Si esta generación no responde, tendremos que esperar 30 años más para poder plantear los problemas y resolverlos como se debe. Bien, entro al grano ahora. El tema que me ha tocado es la seguridad social y la función del Estado. Conozco el tema de fondo porque lo he experimentado personalmente. Por mi formación, me he especializado yo en Derecho del Trabajo, en Derecho de la Seguridad Social y en Teoría General del Derecho. Me gustaba también, siempre me ha gustado la economía, porque evidentemente la estructura de las sociedades es económica y sobre ella se levantan las superestructuras política, jurídica y cultural. El conjunto funciona armónicamente y hay que conocerlo. Si y las gentes se desprenden de ello, probablemente van a quedar así con una ceguera un poco prematura, ¿verdad? Lamentablemente esa es la situación de muchos profesionales y de la mayor parte del pueblo peruano. No ven sus problemas y por consiguiente no ven lo que viene después. Miren ustedes, el año de 1970, yo regresaba de París, donde me había recibido ya de doctor en Ciencias Sociales del Trabajo en la Universidad París I o la Sorbona, una famosa universidad, ¿verdad? Hice una tesis bastante respetable, muy grande, que me obligó a trabajar intensamente, ¿verdad? Y regresaba. Y eran los tiempos en que gobernaba el país un grupo de militares presidido por el general Juan Velasco Alvarado. Habían realizado ya la nacionalización del complejo de Talara, habían dado la ley de reforma agraria el 24 de junio de 1969 y se estaban internando en otras realizaciones de cambio. Pero yo veía que no tocaba la cuestión social. Y entonces se presentó la ocasión, me contactaron. Yo les dije sinceramente lo que había que hacer. Hay que volar el Ministerio de Trabajo. No sirve para nada. Ese es un ministerio en el cual los trabajadores jamás encuentran satisfacción, encuentran injusticia, arbitrariedad. Y esa es la impresión que da este gobierno. Por eso, mientras mantenga a esos funcionarios en el Ministerio de Trabajo,
esta situación no va a cambiar. Se impresionaron, me llamaron. Al poco rato cambiaron al ministro, me llamaron a mí como asesor, que era un cargo semejante al de viceministro, muy importante según el estatuto del gobierno revolucionario, porque el ministro gobernaba políticamente y el asesor gobernaba técnicamente, de manera tal que prácticamente la responsabilidad de cambiar esta situación recaía sobre mí. Y ahí pues tenía que poner en juego mis conocimientos. Y aquella aspiración que habíamos cultivado desde que éramos estudiantes, hacer de este país una realidad más justa, menos desigual, con menos frustraciones, con oportunidades en la medida de lo posible para todos. Esto fue el gobierno militar del general Juan Velasco Alvarado, de manera tal que me confiaron a mí la legislación de trabajo y de seguridad social. Y la hice. Había que hacer, la hice. Apliquen ustedes el concepto de la voluntad de poder, de will to power, ¿no? Y si la tienen, ustedes van a salir adelante, porque se supone que han creado una estructura mental que les permitirá darla en proyectos y luego en realizaciones. Esto fue lo que sucedió. Se ha mencionado acá por Gerson Merma como hasta 1972 existían el Seguro Social Obrero por una parte como una institución independiente y por otra el Seguro Social del Empleado. El Seguro Social del Obrero había creado por el general Benavides en el año de 1936. Lo creó como una jugada política para impedir que en las elecciones de ese año los electores votaran por un candidato adverso al gobierno. Y entonces se dio esta ley de seguridad social de 1936, creando el Seguro Social Obrero. Y en el año de 1961 se creó el Seguro Social del Empleado por el gobierno de Prado, a petición de los médicos que tenían su clientela pues, de clase media, ¿no? Los empleados eran considerados de clase media, de mayor poder económico. Y entonces se creó el Seguro Social del Empleado en 1961, ¿no? Y en ese sentido a mí no me temblaba la mano. Dispuse terminantemente que el ingreso de todo el personal del Seguro Social debía pasar el concurso. Si no, afuera, no entraba. Miren ustedes, el año 73, a mi petición, se creó la comisión organizadora del Seguro Social. Presidí la comisión. Y ese año se cumplió, al término del cual yo presenté la organización del Seguro Social del Perú como una entidad, aplicando el principio que ha mencionado Porras, ¿no? De la unidad de gestión. Porque no es posible, pues, distribuir la administración en varias entidades con un costo extraordinario en gastos administrativos. No puede ser. Las cotizaciones deben destinarse a la atención de salud y los gastos de administración no deben exceder el 6%. ¿Verdad? Y hay una norma internacional, hay experiencia internacional sobre esto, y eso se cumplió estrictamente. Miren ustedes, ¿no? Claro, terminó el gobierno de Velasco, en fin, vino el gobierno de Morales Bermúdez en el año de 1980. Había gente que estaba con la cantaleta de crear el Instituto Peruano de Seguridad Social y ya en julio de 1980, cuando el gobierno de Morales Bermúdez está a punto de irse, convirtieron en lo que era el Seguro Social del Perú único en el Instituto Peruano de Seguridad Social, que duró hasta que en 1992 el gobierno de Fujimori, no empujado por que es candidato ahora, Hernando de Soto, ¿no? Partió el Seguro Social en dos. La ONP por una parte, cuya gestión le entregó al Ministerio de Economía, y por otro lado es salud, ¿verdad? Para solamente las prestaciones de salud, nada más, ¿verdad?
en adelante. No, sí se sentían con poder, evidentemente, y en esa situación estamos hasta ahora. Es decir, la seguridad social ha sido torpedeada y no cumple las funciones que la Constitución le ha señalado. Primero la de 1979, después la de 1993, la propia ellos, que quisieron ellos, ¿verdad? Porque no podían pasar por alto esas instituciones, esos derechos, ¿no? Dado tanto a la humanidad conseguir, ¿verdad? A la humanidad digo, ¿eh? Porque en el Perú no ha habido lucha social por la seguridad social. La seguridad social en el Perú es una imposición de los poderes para evitar la eclosión social. Ya lo ha señalado Merma en la exposición que ha hecho sobre la evolución de la seguridad social. El primer momento es el que sucede en 1911, cuando se da la ley de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, ¿no? A cargo de aseguradoras privadas, compañías de seguros privados. Esta ley se complementa con otras que se da durante el gobierno de Leguía, y después aparece la seguridad social de los obreros con el gobierno, el seguro social obrero con el gobierno de Benavides, como yo lo he dicho, 1981, 61, perdón, y después, claro, esta unificación. Miren ustedes cuál será el grado de eficacia de la seguridad social. Yo soy un asegurado, como pensionista, como jubilado, ¿verdad? Y me descuentan el 4% de la pensión para fines de asistencia de salud, ¿verdad? Y yo les digo a ustedes que desde hace 20 años no acudo al Seguro Social porque no me dan turno. Siempre hay una forma de postergar. Pido la cita y me la dan para dentro de 3 semanas, 4 semanas, en fin, etc. Tengo que ir por mi cuenta a ciertos centros de salud privados o a hospitales del Ministerio de Salud, donde, dicho sea de paso, hay magníficos profesionales, sobre todo el Hospital 2 de Mayo, que está vinculado a la Facultad de Medicina de San Fernando de San Marcos, ¿verdad? En ese hospital hay un personal de primera categoría, ¿verdad? Bueno, pues, pero el seguro no me atiende. Miren ustedes lo eficaz a una persona que prácticamente creó el sistema único de seguridad social en este país. Ironía del destino, ¿verdad? Bien, yo quiero señalar ahora cómo el Estado empieza a intervenir en la seguridad social. Nos remontamos al siglo XIX. Mucha explotación de la clase obrera, ¿verdad? Y la generación de las ideologías de cambio, que fueron dos fundamentalmente: el anarquismo, que quería la abolición del Estado y una sociedad humanitaria, solidaria, en fin, sin Estado; y el marxismo, que era mucho más práctico, porque pensaba que el Estado se debía utilizar para hacer el cambio social, uniformizar las prestaciones de todos, de manera que todos tuvieran derecho a todos con igualdad de oportunidades. Y esta doctrina pegó a tal punto que el Partido Socialdemócrata Alemán, donde más se había difundido esta doctrina, Marx era alemán, colocó en su programa la creación de los seguros sociales para combatir los riesgos de accidentes de trabajo, enfermedad, vejez, ¿verdad? Pero en el año de 1978, cuando el Partido Socialdemócrata había ganado un número considerable de bancas por primera vez en la historia de la humanidad, ¿verdad?, en el Parlamento alemán, el gobierno de Bismarck los saca, los desafora y luego los persigue. Y bien, entonces el gobierno de Bismarck toma
de esta socialdemocracia y en la década del 80 crea los seguros sociales. Crea el seguro de accidente de trabajo, el seguro de enfermedad y el seguro de vejez, con cotizaciones de los trabajadores, los empresarios y el Estado. Y de esa manera se inaugura una tendencia en el mundo que prácticamente es imitada, sobre todo en Europa, no en Estados Unidos, donde se tarda en la incorporación de la seguridad social, tampoco en América Latina. Estamos hablando del siglo XIX. Ese fue el primer paso. El segundo paso, consecuencia de lo constituye la Constitución alemana de Weimar. Weimar es la localidad donde se le suscribió. Esta constitución es el resultado de un compromiso, de un pacto social celebrado entre la socialdemocracia marxista y la burguesía, el capitalismo alemán, por el cual se acordó lo siguiente. Primero, la socialdemocracia se compromete a no tentar la expropiación de las empresas, no estatizarlas, pero los capitalistas se comprometen a reconocer los derechos sociales, entre ellos la seguridad social, el derecho de organización. 19, que se da a escala internacional en esta construcción de este conjunto de derechos que van a constituir después el patrimonio de los trabajadores y de cualquier persona. El tercer paso viene publicó un informe en el cual criticaba estos sistemas y propugnaba un sistema en el cual las personas estuvieran protegidas desde la cuna hasta la tumba. Y esto se derramó también como un barril de pólvora y todos en el mundo comenzaron a hablar de esto. De manera que cuando termina la Guerra Mundial en Inglaterra, se aprueba el informe Beveridge y se crea el Servicio Nacional de Salud, que hasta ahora funciona. Es un servicio por el cual todo ciudadano tiene derecho a atención de salud gratuita, ¿verdad? Y se crea también un sistema se perfecciona el sistema de pensiones. Y en Francia, a continuación, a consecuencia justamente de la guerra y de la liberación, las diversas fuerzas políticas acuerdan centralizar la seguridad social, potenciarla, crear el seguro de desempleo, de manera de, desde su punto de vista y sobre la base de la seguridad social, crear, digamos, todo un sistema integral de protección que hasta ahora y funciona muy bien, ¿verdad? Y luego tenemos enseguida, pues, la Declaración de Derechos Humanos que se celebra en París en diciembre de 1948. Bueno, entonces, vean ustedes, estamos en esa situación. Estamos en esa situación. Ahora bien, yo pregunto, ¿qué podemos hacer nosotros, los profesionales, para cambiar las cosas en el Perú? Los políticos han fracasado. Ahí están. Después de las elecciones del 10 de abril, el Perú no va a cambiar absolutamente nada. Se repetirá con otros personajes la situación que tenemos ahora en el Congreso de la República y en el puesto presidencial, ¿verdad? De manera tal que yo me pregunto, ¿de dónde puede venir el cambio? El cambio no va a venir de esos políticos, ni de esos partidos circunstanciales. Algunos se alquilan para poder participar en las elecciones, ¿verdad? De ahí no saldrá nada para el cambio. El cambio, a mi criterio, tendrá que salir de las universidades, de los jóvenes profesionales que recién empiezan, de los estudiantes. Por consiguiente, estamos pues ante un desafío, ¿no? Un desafío que comporta primero la
asimilación de una ideología. Luego, la creación de una teoría de cambio y enseguida la conversión de esta teoría en proyectos de normas, ¿verdad? Pero si solo nos quedamos en el plano de los estudiantes y profesionales universitarios, tal vez esta acción solamente sirva como una campana de resonancia, como una campana, ¿verdad? No. Es necesario, a mi criterio, la vinculación con los interesados en el cambio, que son los trabajadores, tanto los formales como los informales, ¿verdad? Hacerles comprender que ellos deben empujar el carro, ¿verdad? Para que el país pueda cambiar, que ellos son los interesados en primer lugar para conquistar y defender los derechos sociales que tienen, que las normas internacionales ya les reconocen, pero que en el Perú lamentablemente no se aplica. Miren ustedes, hablando de prestaciones de salud de la Seguridad Social. ¿Pueden creer ustedes que desde 1975 probablemente no se construye ni un nuevo centro de salud, ni un hospital? Tal vez hay 3 o 4 policlínicos que han aparecido y nada más en más de 50 años. Y la población asegurada ha aumentado. Entonces, ¿cómo se puede asegurar prestaciones eficientes con esta carencia de infraestructura? Tenemos que pensar en eso, ¿verdad? Y hay que plantearlo. Yo he escuchado que han pretendido modificar el sistema de pensiones y luego de una breve constatación encontré que ninguno de ellos tenía idea de lo que son los cálculos matemáticos actuariales, que son fundamentales para cambiar cualquier norma de la seguridad social, porque las prestaciones son financiadas por los ingresos, constituidos por cotizaciones fundamentalmente, ¿verdad? Y es necesario establecer el equilibrio. Si el costo de las prestaciones aumenta, pues tiene que aumentar los ingresos. Si los ingresos aumentan, tienen que mejorar las prestaciones, ¿verdad? Esa es materia de esta técnica especial que se llama el cálculo matemático actuarial, que los señores congresistas ignoran olímpicamente. Pero así están las cosas. Eso forma parte de la crisis del sistema, del fracaso de estas generaciones que se han arrogado el control de la política nacional, ¿verdad? De manera tal que la respuesta a los problemas del Perú saldrá de las universidades, de estas nuevas generaciones de personas, profesionales jóvenes, estudiantes universitarios, que se proyecten hacia adelante, llevados de sus inquietudes, de aquello que se llama la voluntad de poder, the will to power, ¿verdad? De otra forma no hay posibilidad de cambio en el Perú. Estoy sumamente contento de haber participado con ustedes en esta serie de conferencias. Gracias por la invitación. Muchas gracias, maestro Jorge Rendón Vázquez. Mi persona, Ana Belén Farroñay Tupayupanqui, coordinadora general del taller José Matías Manzanilla. Estoy muy agradecida particularmente por su presencia, por su participación, por su tiempo. Gracias, de verdad. Y a continuación voy a brindar las palabras finales de esta clase magistral. Estimados participantes, el taller en este curso del 2021 ha continuado manteniendo en el ideario colectivo nacional los derechos laborales y de la seguridad social como derechos humanos irrenunciables, los cuales no podemos dejar
de mantenerlos siempre presentes. El taller de investigación de Derecho del Trabajo y Seguridad Social del doctor José Matías Manzanilla y quien les habla, les agradece su participación a lo largo de este curso y nos comprometemos a seguir difundiendo el derecho social desde nuestros espacios académicos. Muchas gracias por su presencia a todos. Bueno, a usted la gracias por la invitación. Gracias, doctor. Nuevamente, muchas gracias.